¿Qué tal, amigos? Les habla Rafael Montesinos en este su canal, El Mensaje de la Biblia. Hoy estaremos contestando una pregunta que me han formulado varias veces. ¿Existe un juicio por advenimiento? ¿Un juicio antes de que Cristo venga por segunda vez? ¿O un juicio investigador, tal y como enseñan los adventistas? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué base escritural tienen ustedes para afirmar tal cosa? Vamos entonces a entrar de lleno en la Biblia y solo la Biblia, a ver qué dice la Biblia sobre si hay un juicio investigador o juicio preadvenimiento, como yo prefiero llamarle, antes de que Cristo venga por segunda vez. En el libro de Daniel, capítulo 2, encontramos la madre de las profecías. Saddam Hussein decía que la guerra del Golfo Pérsico era la madre o la batalla de todas las guerras. Pues Daniel capítulo 2 es la madre de todas las profecías, porque aquí se resumen todas. Este es el bosqueo de todo el esquema profético que encontramos en la Biblia. Daniel le revela al rey Nabucodonosor un sueño que tuvo. Una estatua, una gran imagen alta, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies abajo de hierro y barro cocido. Luego entonces en la visión el rey ve que una piedra no cortada con mano baja del cielo y le da a la estatua por los pies. Daniel procede entonces a explicar la visión al rey y le dice: tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro. O sea, esa cabeza de oro representa a Babilonia, el rey de los imperios, así como el oro es el rey de los metales. Luego viene un reino menor que tú, los medos y los persas. Los brazos están posiblemente colocados uno encima de otro, así que los persas y los medos, unos eran más fuertes que otros. Y después entonces viene Roma, las piernas de hierro, el imperio de hierro, y luego viene entonces, o mejor dicho, viene primero el vientre de metal, de bronce, que es Grecia, que viene después de Medo-Persia. Luego viene entonces Roma, representado por las piernas de hierro, y luego la división resultante de Roma, lo que se conoce hoy en día como Europa prácticamente. Y en los días de esos reyes es que entonces el Cristo vendría a establecer su reino a la tierra, lo que llamamos la segunda venida de Cristo. Ocurre en los días de los pies de la estatua de Nabucodonosor. En el capítulo 7 encontramos un elemento revelador. Aquí un elemento importantísimo por demás. Daniel capítulo 2, del versículo 4 al capítulo 7 y versículo 28, que es el último versículo del capítulo 7, cambian del hebreo al arameo. Del libro de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 1 hasta al capítulo 2 y versículo 3, está escrito en hebreo. Pero del capítulo 2 y versículo 4 hasta el capítulo 7 y versículo 28, está escrito en arameo, y luego entonces retoma el capítulo 8 el texto o el idioma hebreo otra vez. Así que entonces el capítulo 2 fue escrito en hebreo. Pero entonces llegamos al capítulo 7. En el capítulo 7 encontramos ya que el rey Nabucodonosor había pasado a la historia. Era el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, y Daniel tuvo un sueño y vio visiones en su espíritu. Y en este sueño él vio los cuatro vientos del cielo combatiendo sobre el mar, en la gran mar. Entonces los vientos representan tormentas, guerras, en este caso guerras, conmociones. Y él vio cuatro bestias diferentes, la una de la otra, saliendo del mar. El mar representa pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas, según el libro de Apocalipsis capítulo 17. La primera bestia era como un león y tenía alas como de águila. Así que entonces vio él como le fueron arrancadas las alas, fue levantada del suelo y se puso erguida sobre sus patas a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. El león es el rey de los animales, así como el oro es el rey de los metales. Y el oro y el león tienen un color bastante similar, un color dorado. Así que entonces este león representa a Babilonia, la reina de las naciones, a Nabucodonosor. Las alas representan velocidad, pero este hombre, este rey, este león iba a tener corazón de hombre. No es lo mismo hablar de Ricardo, corazón de león, que hablar de Nabucodonosor, corazón de hombre. Todo lo contrario, dos polos opuestos. Luego entonces, para no entrar de lleno en esta profecía, voy a tomar los grandes rasgos para entrar al tema de hoy, del programa de hoy. Entonces, a continuación, surge una segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba más de un costado que de otro. Lo que les dije hace rato, la estatua de Nabucodonosor
Posiblemente los brazos estaban así, uno encima de otro. Y ahora tenemos un oso que se levanta más de un costado que del otro. Un lado era más fuerte que el otro. Los persas eran más fuertes que los medos. Entonces decía que tenía 3 costillas entre los dientes. Medo-Persia arrancó 3 reinos: Babilonia, Egipto y Lidia, para subir al poder. Luego entonces otra bestia, la tercera, semejante al leopardo con 4 alas, de ave en sus espaldas, y tenía 4 cabezas, y le fue dado gran poder. Así que esta tercera bestia, este leopardo, representa a Grecia y sus 4 divisiones. El capítulo explica más adelante cómo estas divisiones ocurren. Después en el versículo 7 dice: y seguí mirando en las visiones de la noche, y una cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro. Note la relación de los dientes con las piernas, hierro. Esta bestia representa muy bien a Roma. Luego entonces dice que pisoteaba todo con sus patas, y era muy diferente a todas las otras bestias que él vio antes de ella. Pero entonces esta bestia tenía 10 cuernos. Fíjese que esta bestia aparece otra vez en Apocalipsis capítulo 12, y en Apocalipsis capítulo 13, y en Apocalipsis capítulo 17. Porque revelación, que es lo que significa Apocalipsis, es una revelación de las profecías del libro de Daniel. Ambos libros se corresponden. Uno explica el otro. Y mientras él contemplaba esa visión, ve entonces él un cuerno pequeño que salió de entre los 10 cuernos. Y arrancó 3 cuernos de los primeros. Pero entonces este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Y entonces, mientras este cuerno pequeño hacía de las suyas y estaba en la tierra haciendo de las suyas, entonces la vista del profeta se transporta al cielo. Ya no son más escenas terrestres en la tierra, sino que ahora en el versículo 9 Daniel se enfoca en una visión en el cielo. Él vio que fueron puestos tronos. O sea, si fueron puestos tronos en un recinto, es porque no estaban allí. Fueron movidos de un lugar a otro. Hay una mudanza donde los tronos son movidos de un lugar a otro, y se sentó un anciano de muchos días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Así que este trono tiene ruedas. Estas son las mismas ruedas que vio Ezequiel en el capítulo 1. Ezequiel no vio platillos voladores, como piensan algunos allá en Hollywood, o como piensan algunos escépticos, o como piensan algunos que creen en los ovnis. Y dicen: Ezequiel vio 4 platillos voladores. No, señor. Ezequiel vio el trono de Dios que descendía del norte, de la altura, hacia la tierra. Y si el trono de Dios tiene ruedas, y el trono viene bajando de lo alto, lo primero que usted ve son las ruedas. Y eso fue lo que vio Ezequiel. Así que entonces, este trono tenía ruedas. Así que por eso fue movido de un lugar a otro en sus ruedas. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y miríadas asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. O sea que el anciano de días ahora cambia de título, ahora es un juez. Daniel ve un anciano de días, y ahora le dice: como se sentó el juez, los libros fueron abiertos. En la Biblia se mencionan varios libros: el libro de la vida, el libro de las memorias. Allá en el libro de Malaquías se habla del libro de las memorias, en el capítulo 3 específicamente. En Apocalipsis varias veces se menciona el libro de la vida. Entonces, en el libro de la vida se encuentran los nombres de aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador personal, de aquellos que hicieron pacto con Dios, de aquellos hijos de Dios. Sus nombres están apuntados en el libro de la vida. Con razón Moisés, cuando el becerro de oro, y él vio que Jehová estaba enojado, que Yahweh estaba enojado, que estaba molesto con lo que estaba pasando en el campamento, los judíos estaban adorando un becerro de oro, Moisés le pidió a Dios que perdonara la maldad de su pueblo, o si no, ráeme ahora mismo, bórrame ahora mismo de tu libro que has escrito. Así que el pueblo de Dios, sus nombres se encuentran escritos en el libro de la vida, en el cielo. En los tiempos de Moisés el libro era un pergamino, un rollo. Quizás si la Biblia fuera revelada en el tiempo de hoy, pues entonces estaríamos hablando de un chip de computadora con toda esa información. ¿Quién sabe? Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El cielo es más grandioso
más espectacular de lo que usted jamás puede imaginarse. Entonces, dice aquí entonces que se sentó el juez, los libros se abrieron y Daniel miró, atraído por las palabras que hablaba el cuerno pequeño. Así que mientras esto pasa en el cielo, él mira para abajo otra vez y ve que el cuerno pequeño sigue hablando. Y él vio hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado y arrojado al fuego para que se quemase. Entonces él, desde allá arriba, desde ese juicio, vio cómo la bestia fue destruida y quemada. Vio hacia el futuro. Se proyectó el castigo final de la bestia, del cuerno pequeño también, del anticristo. Y entonces le habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Pero entonces dice Daniel que él siguió mirando la visión de la noche y aquí como hijo de hombre, dice el versículo 13, un hijo de hombre que vino hasta el anciano de muchos días y le hicieron acercarse delante de él. Así que primero fueron puestos tronos donde no estaban. Y ahora el anciano de días viene, entra, se sienta y los libros se abren. Y ahora llega el hijo del hombre y lo hacen llegar hasta el anciano de muchos días y se presenta delante de él. Esta escena no es la segunda venida de Cristo. Esta se le ocurre mientras el cuerno pequeño está todavía en pie sobre la tierra, haciendo de las suyas. Esto ocurre antes de la segunda venida. Este juicio que menciona Daniel, capítulo 7, del 9 adelante, es un juicio preadvenimiento. Ocurre antes de la segunda venida de Cristo. Ojo, antes de la segunda venida de Cristo, mientras el cuerno pequeño esté en pie haciendo de las suyas. Eso es lo que es el capítulo 7 de Daniel. Y vamos a ver más adelante a qué se hace en ese juicio, qué ocurre en ese juicio. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino un reino que no será destruido jamás. Esta palabra sirvieran es la palabra aramea pelaj. Pelaj significa adorar. Culto de adoración sagrada. La Septuaginta la traduce como la palabra que significa adoración o culto de adoración sagrada, la treía o la treúo. ¿Ok? Así que el Hijo del Hombre no es cualquier cosa. No es un ángel creado. Es digno de adoración. Y de la adoración que se le rinde a Yahweh también, por si acaso. Ahora, el capítulo sigue hablando de este cuerno pequeño que hacía guerra contra los santos y los vencía. Hacía guerra contra el pueblo de Dios y los vencía. Hasta que vino el anciano muchos días y se dio juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo que los santos del Altísimo recibieron en posesión el reino. Entonces Daniel comienza a explicar en el versículo 23, o sea, Gabriel le explica a Daniel que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los demás reinos, que pisoteará, desmenuzará los 10 cuernos. Dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes, o sea, de Roma, cuando Roma cae, se levantan 10 reyes, 10 reinos, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a de los primeros, y derribará a 3 reyes, o sea que de Roma surgen 10 reinos, y de esos 10 reinos, de entre esos 10 sale uno que arranca a 3. Y ese uno hablará palabras contra el Altísimo y tratará duramente a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y la ley. O sea que este cuerno pequeño no es Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes vino antes de Roma, mucho antes de Roma. Este cuerno pequeño surge de Roma. ¿Okay? Es un poder político religioso que persigue a los santos del Altísimo, que pretende cambiar la ley de Dios. Pretende hacer cambios en la ley de Dios y en los tiempos. Pero entonces, los versículos 26 y 27 dice para qué se van a sentar los jueces, o el tribunal, o el juez. La palabra que se traduce aquí por juez, en el versículo 26, muchos la ven como una palabra dual, que significa dos. Y en este caso se aplica al Padre y al Hijo. Dice, pero se sentarán los jueces, dice la revisión Reina Valera 1977. Otra Biblia dice, pero se sentará el tribunal y le será quitado su dominio para que sea destruido y arruinado totalmente. Esto es el cuerno pequeño. O sea que en el juicio que se hace en el cielo, antes de que Cristo venga, al cuerno pequeño se le quita su dominio, se le quita su destrucción y su ruina totalmente, total y permanentemente. Pero entonces dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos
sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los imperios le servirán y obedecerán. Así que ahora tenemos aquí que se explica en qué consiste ese juicio. En ese juicio, preadvenimiento, se le asigna el castigo a Satanás y a los suyos, y se recompensa al pueblo de Dios. Con razón, en Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 12, Cristo dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuese su obra, o según fuere su obra. Cuando Cristo venga, los ángeles no van a sentarse a decir: Señor, ¿cuál cojo? ¿Cuál levanto? ¿Cuál dejo? Y eso estará decidido antes de que Cristo venga. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice Mateo 24, 30 y 31, que los ángeles reunirán a los escogidos de Dios de un extremo del cielo hasta el otro. En los versículos 40 y 41 de Mateo 24 dice que unos serán tomados y otros serán dejados. Cuando Cristo venga por segunda vez, cada caso estará decidido. Ya Cristo viene con su recompensa para pagar a cada uno conforme a sus obras. Unos se quedarán y otros se irán con él a la casa de su Padre. En primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17 dice que Cristo vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos allí los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, cuando Cristo venga por segunda vez, ya se sabe quiénes son los muertos en Cristo, quiénes van a resucitar y quiénes no cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque antes de que Cristo venga, se revisarán los registros celestiales. No para Dios. Dios es omnisapiente. Dios lo sabe todo. Pero los ángeles no. Los seres creados no. ¿Ok? Y ellos necesitan saber. Y estos juicios demuestran que Dios es justo y verdadero. Recuerde que Satanás, en la antigüedad, en la más remota eternidad, se rebeló contra Dios y logró engañar una tercera parte de los ángeles de Dios. Cuestionó el carácter de Dios. Cuestionó la integridad de Dios. Cuestionó el reino de Dios. Y ahora estas dos terceras partes van a ver en este juicio la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios. Sus juicios son justos y verdaderos. Es para ellos y para nosotros que este juicio se hace. No, para Dios no le hace falta hacer un juicio, pero a sus criaturas sí le hace falta ver cómo Dios se vindica mediante este juicio. Cómo Dios es vindicado y demuestra que el que se pierde porque quiso, no porque Dios quiso que se perdiese. Y este juicio ocurre antes de que Cristo venga por segunda vez, y es eso que llamamos juicio por advenimiento o juicio investigador. Pero la cosa no se queda ahí. En el libro de Daniel, capítulo 8, encontramos que ya estamos en el año tercero de Belsasar. Y en este año tercero de Belsasar, Daniel tuvo una visión que la llaman en hebreo, ya estamos hablando aquí en hebreo, Hatzón. Hatzón significa lo que se ve, una visión con los ojos, lo que se ve. Entonces él vio un carnero, dice aquí, que estaba delante del río y tenía dos cuernos, aunque ambos cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Este cuerno, le explica aquí más adelante, que este carnero que tiene dos cuernos, que uno es más alto que el otro, representa a los reyes de Media y de Persia. En Daniel 2, la estatua, un brazo sobre el otro. En Daniel 7, un oso que se levanta más de un lado que de otro. Y en Daniel 8, un carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro. Los medos y los persas. Pero entonces la cosa no se queda ahí. Y no voy a detallar la profecía ahora porque este no es el tema, elaborar la profecía. Luego entonces dice que él vio otra cosa más. Vio un macho cabrío en el versículo 5, que venía del lado del poniente, sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar el suelo, o sea, a gran velocidad. Y aquel macho cabrío tenía en su cuerno un cuerno bien visible entre sus ojos, como un unicornio. ¿Ok? Y dice más todavía. Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en pie delante del río, y corrió contra él con furia de su fuerza. Y lo vi que alcanzaba al carnero, y se levantó contra él, y le acometió, quebrándole sus dos cuernos. El carnero no tenía fuerzas para resistirle. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, de aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos bien visibles hacia los 4 vientos del cielo.
este cuerno grande, este cuerno único que tiene este macho cabrío, Alejandro Magno. Cuando estaba en su mayor fuerza, murió. Y sus 4 generales, Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco, se dividieron el imperio. Son las 4 cabezas del leopardo en el capítulo 7 de Daniel. Y son los 4 cuernos que están aquí en Daniel capítulo 8, en este macho cabrío. Pero entonces dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Me pregunto, cuando dice de uno de ellos, ¿de uno de los 4 cuernos o de uno de los 4 vientos? El versículo 8 termina diciendo, y en su lugar le salieron otros 4 cuernos bien visibles hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, o sea, de uno de los 4 vientos, de uno de los puntos cardinales, salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño no sale de Grecia, de ninguno de los reyes seleucidas. Este cuerno pequeño sale de Roma, según el capítulo 7 de Daniel. Daniel fue escrito en un marco de repetición y ampliación. En el 2 da el bosquejo, en el 7 lo amplifica, en el 8 lo amplifica más, en el 9 lo amplifica más, y en el 10 y el 11 lo amplifica mucho más todavía. ¿Ok? Es una profecía, una serie de profecías en un marco de repetición y ampliación. Eso es lo que hace el libro de Daniel. Pero entonces, dice aquí que este cuerno pequeño creció mucho hacia el sur, o sea, hacia Egipto, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Antíoco Epífanes no creció hacia ninguno de esos puntos, hacia esos lugares. ¿Ok? Entonces, precisamente en el versículo 23, 22 y 23, cuando se describe el origen del cuerno pequeño, en Daniel 8, 22 y 23, quiero aclarar esto, porque la cristiandad se ha enseñado por muchos años que este cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, nada más lejos de la verdad. Dice 21, 22 y 23, del capítulo 8 de Daniel, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Luego identificó en el versículo anterior al carnero como el rey de los reyes de Medio Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, o sea, Alejandro Magno, que fue el primer rey de Grecia. Y en cuanto a que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que se levantarán de esa nación 4 reinos, aunque no con la fuerza de él, que son las 4 cabezas. Y al fin del reinado de estos, y aquí usa la palabra hebrea aharit. Aharit significa lo que viene después, al final, en la parte final. Antíoco Epífanes fue el número 12 en la línea de 20 y pico de reyes seleucidas. Estaba más o menos por la mitad. No estaba al final de los reyes seleucidas. O sea que no cuadra con la profecía de Daniel capítulo 8. Este cuerno pequeño se levanta al final del reinado de los 4 cuernos. Es lo que viene después. Y según Daniel 2 y Daniel 7, lo que viene después de Grecia es Roma. Así que este cuerno pequeño hace varias cosas terribles. Se fortalece este cuerno pequeño. Se levanta contra el príncipe de los príncipes, que no es otro que Cristo. Pero entonces aquí hay un elemento que me llama mucho la atención. Porque este cuerno pequeño es un poder político religioso, no un mero poder político, no un mero rey con ambiciones políticas. Es un rey político religioso, es un gobernante político religioso. Pero entonces, aquí de momento en el capítulo 8, aparece otra palabra hebrea interesante por demás. En el capítulo 8, versículo 1 en adelante, aparece la palabra hebrea Hatzon. Él vio, me apareció a mí en visión. ¿Ok? A mí me apareció en visión. Gabriel, no era otro que Gabriel. Entonces, miré durante la visión, en el versículo 2, miré durante la visión, durante la Hatzon y vi. Y entonces, en el versículo 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, contemplaba la visión, contemplaba la Hatzon, dice en hebreo, Hatzon otra vez nuevamente. Entonces, vino el ángel Gabriel y es enviado por Dios y le dice a Gabriel, explícale la visión a Daniel. Versículo 16. Porque él no entendía algo aquí. Ya le explicaron a Daniel lo de los versículos en el capítulo 2 y el capítulo 7, lo de las 4 grandes bestias. Pero aquí ocurre algo raro. Versículo 13. Y entonces oí, Daniel 8:13. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio abolido y la iniquidad asoladora puesta allí? Y del santuario y el ejército pisoteados. Entonces oí. Y a esta audición, tardes y mañanas, dice en el versículo 14, y él dijo, hasta 2000
300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. O sea, esta sección de las tardes y mañanas, en el versículo 26 dice, en el 26-27 se le llama esta visión Maré. La visión de las tardes y mañanas que se está referido es verdadera. La visión, la Maré. Entonces a esta audición, a lo que Daniel oye, en hebreo se le llama Maré. Hatzón es lo que tiene que ver con el carnero y el macho cabrío y el cuerno pequeño. Pero la Maré tiene que ver con algo que ocurre en el cielo. La purificación del santuario. No del santuario terrenal, sino del santuario celestial. Esta palabra que se traduce como purificado es la palabra hebrea nitzdak. Nitzdak viene de tzadak, o sadek dicen otros en hebreo, que significa justicia. Así que el santuario será justificado. Cuando el santuario se purificaba o se justificaba o se restablecía, el día de la expiación. Y para ello le invito a que lea el libro de Levítico en el capítulo 16 para que vea qué dice allí de cómo se purificaba el santuario de los pecados. El pecador llegaba al santuario con su corderito, ponía las manos sobre el corderito, transfería sus pecados sobre el corderito, confesaba sus pecados y simbólicamente los pecados pasaban del pecador al corderito por la imposición de las manos. El sacerdote le entregaba un cuchillo al adorador, al ofrendante, y él tenía que degollar ese cordero o esa víctima. Y entonces el sacerdote tomaba esa sangre, que era recogida en un envase, y la untaba en los cuernos del altar de sacrificios. Y de esa forma el pecado era transferido del pecador al cordero y del cordero al santuario. Y una vez al año el santuario era purificado de los pecados que allí se acumulaban. ¿Ok? Pero entonces, aquí en el versículo 13 y versículo 14 de Daniel, encontramos una purificación del santuario celestial, que dice aquí en el versículo 26 de Daniel 8, la visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera, y tú guardas la visión porque es para días lejanos. Entonces, era para el tiempo del fin. Y en el versículo 27, Daniel quedó aturdido, quebrantado, se enfermó durante algunos días. Y cuando convaleció, volvió a ocuparse los asuntos del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión, de la Maré, porque no la entendía. Entonces en el capítulo 9 se explica la Maré a Daniel. Y se empieza a contar con las 70 semanas. De eso hablaremos en un próximo programa. Vamos a seguir con este tema que me parece interesantísimo por demás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Vamos allá rapidito. Apocalipsis capítulo 6 y versículo, déjeme ver un momentito aquí, 17. Este capítulo 6 está hablando de los 7 sellos. ¿Ok? Entonces, entre el sexto y el séptimo sello hay un paréntesis escatológico que se encuentra en el capítulo 7. El capítulo 6, cuando habla del sexto sello, dice allí que se produjo un gran terremoto en el versículo 12, Apocalipsis capítulo 6 y versículo 12. El sol se puso negro como un saco de silicio. La luna se volvió roja como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos hasta cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla huyeron o fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y mira la pregunta con la que termina el capítulo 6. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, ¿y quién podrá estar firme cuando estas cosas ocurran? El capítulo 7 contesta la pregunta. Los 144.000 sellados. Aquí hay una audición. Juan escuchó el número de los sellados. 144.000. Luego entonces cuando mira, ve una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, primero escuchó el número y después lo vio. Y vio que era una gran multitud. Y dice que estos individuos salieron de la gran tribulación. Era la generación final. Esto tiene que ver con la generación final. Y entonces el sellamiento ocurre antes de que Cristo venga.
el pueblo de Dios tiene que ser sellado antes de que Cristo venga. Ese sellamiento es una protección que Dios les va a dar a ellos para que pasen incólumes durante el tiempo de angustia. Y este sellamiento ocurre antes de que Cristo diga consumado es. Cuando Cristo diga consumado es, cuando Cristo termine su mediación celestial, cuando Cristo termine su obra de mediación y juicio en el cielo, antes de su segunda venida, Él dirá consumado es. Y cuando diga consumado es, comenzarán a caer las 7 postreras plagas de Apocalipsis capítulo 16. Así que antes que diga ese consumado es, el pueblo de Dios tiene que ser sellado. Y este sellamiento se asocia con un juicio. Aquellos que estén inscritos en el libro de la vida pasarán incólumes, sin daño alguno. No serán afectados malamente por estas plagas. No les harán daño a ellos. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice el salmista. Luego entonces llegamos al capítulo 10 y hay un paréntesis escatológico aquí. Entre las trompetas, entre la sexta y séptima trompeta, también hay un paréntesis escatológico. Entre la sexta trompeta y séptima trompeta. Y aquí en el capítulo 10 hay un ángel con un librito. Y me llama mucho la atención en este capítulo 10, el versículo 7. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él vaya a tocar la trompeta, también el misterio de Dios se habrá consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios será consumado. ¿Qué cosa es el misterio de Dios? En el libro de Romanos dice qué cosa es el misterio de Dios. El misterio de Dios no es otra cosa que el Evangelio, según Romanos 16, 25 y 26. Así que dice en el capítulo 11 de Apocalipsis, en el capítulo 10, mejor dicho, versículo 7, después vamos al 11, que el misterio de Dios se va a consumar durante el periodo representado por el ángel con la séptima trompeta. La séptima trompeta, la séptima iglesia y el séptimo sello representan el periodo final previo a la segunda venida de Cristo. Por eso cuando usted lee los elementos asociados con la Odisea, que es la séptima iglesia, va a haber tibieza espiritual, que es lo que vemos hoy en día, el mundo cristiano en el piso, desmoronado, mientras que el Islam, las religiones paganas, el ateísmo, el paganismo, las religiones ocultas, los ovnis están tomando el lugar de la iglesia, porque la iglesia se ha convertido en un circo. Decía Francis Schaeffer, este famoso autor evangélico, de quien le he leído mucho, él dice que el gran desastre evangélico, en su libro precisamente llamado así, el gran desastre evangélico, dice él que la iglesia fue fundada por Cristo para que fuese un impacto o una influencia al mundo. Pero hoy en día ocurre lo contrario. En vez de la iglesia influir al mundo, el mundo influye a la iglesia. Y ese es el gran desastre evangélico, dice él. Y entonces la iglesia ha perdido poder. Pero, Apocalipsis capítulo 10 y versículo 7, leímos, Apocalipsis capítulo 10 y versículo 7, dice que en la voz del séptimo ángel, el evangelio será consumado. Se proclamará el evangelio. Habrá un despertar en la iglesia. Y la iglesia se levantará como un solo hombre a proclamar el evangelio. Y el misterio de Dios se consumará, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. En el capítulo 11, versículos 1 y 2, dice más en este paréntesis escatológico asociado con ese tiempo. Entonces me fue dada una caña semejante a una caña de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo o el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y el patio que está fuera del santuario, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Así que entonces aquí tenemos que se le da una caña de medir a este ser, a esta persona. Y se le dice, mide primero a los que adoran en el templo. A los de afuera no los midas. Con razón, el apóstol Pedro, que en 1 Pedro capítulo 4 y versículo 17, y déjeme leerlo, capítulo 4 y versículo 17 dice lo siguiente, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecieron o desobedecen al evangelio de Dios? Así que este juicio comienza con la casa de Dios. El juicio por advenimiento comienza con el pueblo de Dios. Luego entonces siguen los inicuos. ¿Ok? Ahora, esto no se queda ahí. En Apocalipsis capítulo 11, hablando de lo que ocurre durante la séptima trompeta, que no solamente la proclamación final del evangelio, sino que ocurre algo más. Capítulo 11 de Apocalipsis, vamos a leer de los versículos,
Vamos a ver, yo aquí no tengo libreto ni tengo papeles, estoy dando todo aquí con la Biblia en mano de memoria. Porque si me pongo a amarrarme a papeles me tardo mucho tiempo haciéndolo. Y aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis, del versículo, vamos a ver, 15 en adelante, aparece la séptima trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y sonaron grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y aquí varias cosas que me llaman la atención. Dice aquí, en el 18, y se airaron las naciones. Este es un cántico que están cantando aquí los 24 ancianos. Cantan este cántico, dicen esto que dice aquí, mientras adoran a Dios. Y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que primero se recompensa al pueblo de Dios. Luego entonces se le asciende el castigo y la destrucción a los que destruyen la tierra, a los impíos, a los malhechores, al anticristo, a la bestia, al falso profeta y a todos aquellos que le siguen. ¿Ok? Así que entonces aquí tenemos un juicio que ocurre durante la séptima trompeta previo a la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 14 resume todo esto. Del versículo 6 en adelante. Del capítulo 6 en adelante, en Apocalipsis 14, Juan ve volar por medio del cielo un ángel con el evangelio eterno para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este evangelio eterno se va a predicar justamente antes de la siega de la tierra, que aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. Según Mateo 13:39, Jesús dijo que la siega de la tierra es el fin del mundo. Así que antes del fin del mundo se va a proclamar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Habrá un fuerte clamor antes de que Cristo venga, que sacudirá la tierra con la proclamación del evangelio. El misterio de Dios será consumado. Y el que quiere escuchar, se salva. El que no quiere escuchar, se pierde. Entonces dice más todavía, versículo 7, diciendo en gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que este mensaje triple angelical, en el mensaje del primer ángel en este caso, no solamente anuncia la proclamación final del evangelio, sino que se anuncia el siguiente mensaje: la hora del juicio ha llegado, ya está aquí. Eso es un participio presente allí. Ya está aquí. Mientras se predica el evangelio, se le dice a los hombres: el juicio ya comenzó. Prepárate a encontrarte con tu Dios. Acepta a Cristo como Salvador personal si quieres que tu nombre aparezca registrado en el libro de la vida. Si quieres ser salvo, haz de Cristo tu Salvador personal. La salvación es solo por fe, por gracia, por sangre, por Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Entonces, en Apocalipsis capítulo 14, tenemos un juicio preadvenimiento antes de que Cristo venga por segunda vez. Por eso, en el capítulo 22 y versículo 12, Cristo dice: vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuese su obra. En Daniel 7, 26 y 27, se presenta a Cristo en ese juicio preadvenimiento, asignándole el reino al pueblo de Dios. Eso es lo primero que ocurre. Luego entonces, la destrucción a los inicuos. Eso es lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 18, que lo acabamos de leer. ¿Ok? Así que, cuando Cristo venga por segunda vez, cada caso estará decidido. Mis amigos, cuando los israelitas fueron a entrar a la tierra prometida, esto es pura tipología ahora, cuando los israelitas fueron a entrar a la tierra prometida, dice el libro de Números que Moisés hizo un censo que fue ordenado por Dios. En el capítulo 1 de Números dice que ese censo tenía como objetivo escoger a los hombres mayores de 20 años para el ejército, porque iban a entrar a una tierra peligrosa, iban a entrar a combatir en el nombre de Jehová, en el nombre de Yahweh. Así que se escogieron los hombres que iban a conformar el ejército de Israel. Y en el capítulo 2 dice que entonces también ese censo tenía que ver con la tierra prometida, con los deberes de los levitas y con lo que iba a pasar allí, en ese lugar. O sea que tenemos dos elementos importantísimos asociados con esto allí. Cuando los judíos entraron a la Canaán terrenal, en este capítulo 2 de Números se dice cómo ellos iban a acampar. En este capítulo dice cómo iban a acampar ellos alrededor del santuario en la tierra prometida.
3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste y 3 tribus al este. Y se mencionan por nombre y por banderas, por banderines, por estandartes. Ellos no iban a llegar allí a invadir y cada cual tomar lo que le diese la gana. Dios es un Dios de orden. Dios repartió la tierra por heredad antes de que ellos pasaran allí. Lo mismo ocurrirá cuando Cristo venga. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os apartaré el lugar, vendré otra vez. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya nuestro lugar estará asignado en el cielo. Así como el lugar de los israelitas estaba asignado en la tierra prometida. Según Números capítulo 2. Dios es un Dios de orden. Un Dios muy organizado. Dios es un Dios de justicia y un Dios de misericordia. Dice en el libro de 1 Juan capítulo 4, versículo 17, que nosotros en ese juicio tenemos confianza. Quiero leer ese versículo porque me llama tanto la atención. 1 Juan 4, 17. Un versículo para mí es espectacular. Me llena mucho de paz, de tranquilidad. Estoy aquí mirando el reloj, se alargó mucho este programa. Dice en 1 Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio. En Apocalipsis capítulo 3, hay un par de versículos más que quiero leer, ya que toqué este punto aquí. El capítulo 3 de Apocalipsis tiene un versículo importantísimo por demás. A mí me llama mucho la atención este versículo del capítulo 3 de Apocalipsis porque es lindo, es hermoso este versículo. Y quiero compartir aquí con ustedes. Vamos a ver. Del versículo 7 en adelante está hablando de la iglesia de Filadelfia. Y le dice a ellos, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y entonces es una promesa maravillosa. Porque entonces se nos dice a nosotros que al que venza, yo le haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Versículo 12. Y escribiré su nombre sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Dice aquí que al que venza. ¿Cómo es que se vence? Algunos dicen, yo venzo por María. No, yo venzo por los santos. No, yo venzo por el Espíritu Santo. No, yo venzo por guardar el sábado. No, yo venzo por no comer carne de cerdo. No, yo venzo por ser vegetariano. No, Señor, usted no vence por eso. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 dice cómo es que se vence. Hay solamente una forma de vencer. Una forma de vencer, no hay dos. Solamente una. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 12 lo siguiente, específicamente en el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la paciencia del testimonio de ellos. Vencemos por la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra de ellos. En 1 Juan capítulo 5 dice cuál es el testimonio de la palabra de ellos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, versículo 10. 1 Juan capítulo 5, versículo 10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes tú al Hijo de Dios? ¿Has aceptado a Cristo como Salvador personal? ¿Quieres tener confianza en el juicio? Haz de Cristo tu Salvador personal. Cristo viene pronto. En estos momentos en el cielo se está celebrando un juicio preadvenimiento. Ya hemos dado la evidencia escritural contundente que demuestra que así es. Cada caso será decidido antes de que Cristo venga. Cristo viene con su galardón a recompensar a cada uno según su obra. Quiera Dios que cuando Cristo venga por segunda vez te dé tu galardón. Que Dios te bendiga y te guarde.